de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. En este pasaje hay dos personajes en estos 18 versículos, que es Nicodemo y Jesucristo. Hay una serie de preguntas que hace. La primera de ellas, Nicodemo, es ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede un hombre viejo, dice, nacer otra vez? Y Jesucristo le dice, ¿cómo? Siendo maestro de Israel. ¿Qué le dice? ¿No lo entiendes? Y luego le dice, si te hablara las cosas, dice, no creerías tampoco, ¿verdad? Hay en estas preguntas una serie de respuestas que el Señor le da aquí a Nicodemo. Cuando nosotros hablamos de temas como nuevo nacimiento, para muchos puede ser que sea algo ya más conocido, hermanos, pero nos pasa lo que a Nicodemo no sabemos cómo explicarlo, no sabemos cómo detallarlo. Y aún yo creo que hay muchas personas que han escuchado el Evangelio, pero no hemos entendido con claridad lo que es esta experiencia, es esta vivencia. En este pasaje se nos demanda creer, pero creer de tal manera que experimentemos, que sea una fe práctica, creer de tal manera que podamos tener en nosotros la vivencia y la seguridad y la certeza de un nuevo nacimiento. Esta es una fe que demanda experimentar. Amén. Hay aquí en estas preguntas respuestas. ¿Cómo es esto? La fe que demanda experimentar, primeramente, tiene que ver con la condición que hay. Vamos a meternos un poquito con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Fue de noche. Hay muchas implicaciones del por qué se dice que fue de noche. La realidad es que la Biblia no dice. Unos dicen que fue porque le daba pena que lo vieran. Otros dicen que no, que porque Cristo estaba tan ocupado en el día y ya una hora ya tardía, pues él podía hablar mejor con él. Lo cierto es que fue de noche. Pero, ¿qué más era Nicodemo? ¿Qué otras cosas podemos saber de Nicodemo? ¿Quiénes eran los fariseos? La palabra fariseo quiere decir apartado. Y surgieron ellos en base a la condición que Israel, la nación, tenía. Este grupo tenía una simpatía muy grande con la nación, porque eran siempre contrarios a la casa de Herodes. Pero era un grupo tan extremista que ellos interpretaban la ley, pero en una forma del Talmud, la ley oral. Fíjese, tenían ordenanzas que habían interpretado, decían que una mujer no se podía ver en el espejo en un día sábado, porque si se veía una cana, iba a ser tentada a quitársela, y eso era trabajar. Si una gallina ponía un huevo en sábado, solamente se lo podía comer siempre y cuando estuviera dispuesto a matar la gallina porque lo puso en sábado. Y así como esa interpretación, había muchas. Ellos tenían la encomienda de ver la ley como el único propósito de vida, la obediencia a la ley. Era todo lo que ellos buscaban. Y Nicodemo era de esta gente, era un hombre de buena posición económica, de buena posición social, pero este hombre tenía una crisis espiritual. Y fue a Jesucristo y reconoció que era profeta, y aquí lo dice el por qué. Dice, porque si alguien no estuviera con Dios o si Dios no fuera con él, no haría las señales que tú haces. Solamente estando Dios con él, como diciendo, estando bien agarrado de Dios, bien conectado, es capaz de hacer todas estas manifestaciones. Por eso creemos que eres un profeta, creemos que has venido de Dios, que eres de Dios. Maestro le dice que, bueno, amén. Esto era Nicodemo. En aquel tiempo y por muchos años, la humanidad se preocupó por lo trascendente, por lo eterno. Y Nicodemo acude a Jesús porque él tenía una preocupación, tal vez como aquel joven rico que va y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál era el motivo por el que Nicodemo se acercaba? La gente tenía un deseo enorme por lo trascendente, por tener una certeza y una seguridad. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que para la gente de aquel tiempo, la vida eterna, la eternidad era tan importante, cosa que en la actualidad el interés por lo trascendente, por lo eterno, por lo espiritual se ha perdido. Amén. Todo esto, y uno se pregunta, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado con el
pensar con el creer de la gente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hubo mucho tiempo en que la humanidad siempre se dirigía hacia lo eterno. Los pintores siempre estaban buscando pintar lienzos del cielo, que el milagro de un paralítico en el Evangelio de San Marcos, que el arrebatamiento. Bueno, toda la cultura, las artes, todo apuntaba a lo espiritual y hacia lo eterno. Pero llegó un momento en que las cosas cambiaron. En el siglo XVII empezó una corriente del iluminismo francés y empezaron algunos filósofos a hablar en contra de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que había una distorsión de la interpretación de Dios tan grande que la iglesia de aquel tiempo distorsionaba, y económicamente había un feudalismo donde mantenían a la gente en la miseria. El que era campesino para toda su vida. Los señores feudales empezaron a comprar títulos. Imagínense, tenían un control económico, tenían un control espiritual porque compraban títulos de cardenales, y la gente iba, y cuando alguien moría iban y le decían: oye, se murió mi familiar, tengo 20 hectáreas, vende 10 y te lo sacamos del purgatorio. Eso hacía el señor feudal, porque como ya tenía un título cardenalicio, ya podía él en lo espiritual también moverse. Y de ahí del purgatorio lo sacaban y decían: oye, pero necesitas vender las otras 10 para que ya no lo regresemos al purgatorio dentro de un año. Y la gente se despojaba de todo lo que tenía. Y empezaron a ver la injusticia social, empezaron a ver la injusticia económica, lo que se vivía. Y surgieron los pensadores en el siglo XVII, como el Voltaire y algunos de ellos, y empezaron a hablar en contra de Dios. ¿Qué decían? Dios es injusto. Culpaban a Dios por la injusticia que había. En 1838 por allá sale otro hombre llamado Comte, y él empieza a estudiar el comportamiento de las masas, y él dice: si nosotros podemos clasificar con el método científico el comportamiento de las masas, podremos conducir en una forma mesurada, bajo ciertas leyes, a la humanidad, y esto se va a convertir en un paraíso terrenal. Comte, Marx y muchos que empezaron a buscar un comportamiento diferente. En aquel tiempo surgió también la sociedad industrial y empezaron a desplazar. Empezó un conflicto entre clases sociales y a desplazar a Dios. Dejaron a Dios fuera. Fíjense, en el pensamiento de aquel tiempo dejaron a Dios fuera. Y ellos hicieron una especie de esquema. Ellos querían clasificar los comportamientos y mover a la gente a ciertos comportamientos para hacer un paraíso terrenal aquí. Se levantó Marx y dijo: el problema está en las clases sociales. Si lográramos acomodar las clases sociales, la tierra sería un paraíso. Hizo su manifiesto socialista, ¿verdad? ¿Qué se proponían todos ellos? Dejar a Dios fuera. Y el pensamiento generalizado ya no fue en lo trascendente. Ahora era la razón la que se proponía acomodar y modificar los comportamientos sin Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ha pasado en la actualidad? Estoy hablando desde el 1838, siglo XVIII, y luego surgió el XIX, el XX, y ahorita en avances del XXI. Tenemos una influencia desde aquel tiempo. ¿Cómo es nuestra manera de pensar? Dígame. ¿Hemos dejado a Dios fuera? ¿Me estoy oyendo? En los días de Nicodemo, aunque era el partido de la gente que erraba y se equivocaba y eran extremistas, hubo personajes importantes como Gamaliel, ¿sí? Como Josefo, el historiador, como el apóstol Pablo, aunque erraban en su interpretación de la Biblia. Amén. Lo que ocasionó un desapego de lo espiritual y de las cosas de Dios fue también la mala interpretación que tuvo la iglesia en los siglos XVII y XVIII, XIX, XX y XXI. Hasta la actualidad. Una distorsión de Dios tan grande que lo culpaban de la injusticia y de la maldad. El profeta Amós hace una clasificación de la nación, de la injusticia y cómo se vivía. Y él da una solución a la nación de Israel en aquel tiempo. Dice: si la nación se vuelve a Dios, las cosas van a cambiar. Pero en el pensamiento del razonamiento era dejar a Dios fuera y tratar de mejorar y de cambiar al hombre a través del razonamiento, a través de esquemas de pensamientos sociales, políticos. ¿Me entiende? Y en la actualidad también hemos dejado a Dios. ¿A quién le interesa lo eterno? ¿A quién le interesa lo espiritual? Nicodemo estaba ahí porque, aunque tenía sus ideas, Nicodemo solamente sabía que el hombre se salva a través de las obras de la ley, que el hombre compra su propia salvación a través de las buenas obras. Pero ahí estaba Nicodemo. Y Jesucristo lo está encarando. Jesucristo lo trata directamente y le habla de una salvación por gracia que viene de Dios nada más. Le habla de una respuesta tan diferente a los esquemas de pensamiento que él tenía. Lo más difícil, hermanos, de que sea transformado en una persona y en una sociedad y en un grupo son los esquemas de pensamiento. Todos tenemos ciertas ideas que las hemos agarrado hasta de Marte. No sé de dónde las hemos agarrado, pero uno dice que el abuelito no es cierto, que él ya vivió y pasó, pero hay cosas del abuelito que todavía manejamos. Si están aquí, ¿verdad? Hay cosas en los esquemas, hermanos, que es lo más difícil de quebrar, de romper. Y otras que no nos han dejado, las hemos tomado en la actualidad, de aquí, de allá, de diferentes lados. Pero ahí estamos con los esquemas. ¿Qué dice? Hay una máxima que dicen los hombres así, muy hombres, que dicen: a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Y luego oye a la mujer: ¿qué dices? No, nada, le estaba diciendo al vecino. Dice: esto es del amigo de un amigo, esto no es para mí.
Son máximas que tienen que ver con una manera de pensar. ¿Me está oyendo? Y lo más difícil, hermanos, de encontrarse uno es con los esquemas. Lo que ya tenemos, hermanos, como pensamiento. ¿Cómo le diría? Las costumbres. Los esquemas, las costumbres. Sí, las cosas que ya están establecidas dentro de nosotros. Nicodemo, él había crecido creyendo que la salvación él la iba a ganar a través de las obras, en una observación de la ley. Pero en la época de Cristo, el grupo de fariseos, ellos llevaban la tradición oral, levantaban más en alto la tradición oral que la misma ley. Y la ley hablaba de una ley civil. Y había tanta injusticia en los días de Cristo, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero. Había muchos detalles que se hacía injusticia. Estaba la ley moral, los 10 mandamientos que conocemos nosotros. Y estaba la ley litúrgica también. Y en la época de Cristo había una serie de problemas también. Ahí estaban los fariseos, los saduceos, había un montón de gentes. Pero ahí los fariseos eran un grupo muy fuerte y Nicodemo pertenecía a ese grupo. ¿Cuántos esquemas nosotros manejamos? ¿Cuántos esquemas tenemos? Dígame. Llegó Nicodemo con sus esquemas. Hay una grande necesidad de nosotros. Hay una grande necesidad. ¿Cuál es esa grande necesidad que tenemos? Hemos caminado en un sistema de esquemas dejando a Dios fuera. Y déjeme decirle que aún nosotros los evangélicos también tenemos ese sistema de pensamiento. Que de alguna manera lo hemos influido. Si me oye. Una cosa es las costumbres, lo que se hace a través, hermanos, de la cultura, de los esquemas sociales, que establecen ciertos comportamientos y que hay muchos que no se brincan de ahí por el qué dirán. Pero acá en el corazón es otra cosa. Pero son esquemas que están ya establecidos. Y mientras esos esquemas están ahí, mientras tengamos una idea distorsionada de Dios como la tenía Nicodemo, como la han tenido en la historia, todos los errores que se han cometido, las cosas que se han hecho en el nombre de Dios, hasta matanzas, cómo se ha manejado la sociedad, cómo se han establecido injusticias en el nombre de Dios. Es una idea errada, pero vuelvo a decirle, en la actualidad nosotros tenemos una idea también del racionalismo. La idea es esta: si Dios no me hizo, ¿por qué tengo que hacerle caso? ¿Sí me oyó? ¿Por qué? Este día es un día para alabar a Dios, pero ¿por qué tengo que hacer caso? Si quiero voy, si no quiero no voy. Si quiero hago, y si no quiero no hago. ¿Qué puede pasarme? No me va a caer un rayo en este momento, ¿o sí? ¿Nos estamos entendiendo? La fe demanda ser experimental. Si no es una fe que se puede experimentar, yo creo que es religión nada más. Y Nicodemo tenía muchos vacíos. Nicodemo tenía crisis tan grandes, aunque era un hombre que era muy religioso y que tenía la tradición oral y ellos interpretaban la ley desde el Talmud y no desde la Torá. ¿Me entiende? La tradición oral era lo que todos los rabinos a través del tiempo y la gente opinaba y cómo interpretaba la ley. Y lo iban recogiendo. Por eso es que Jesucristo los avergonzó muchas veces con las escrituras cuando se las aplicaba directamente. Porque ellos tenían una idea muy torcida. Uno de los errores más grandes que tenemos nosotros, hermanos, es tener una idea distorsionada de Dios. Una idea distorsionada. O lo hacemos complaciente o lo hacemos un tirano como que está así con un garrote diciéndome: ándale, te estoy viendo. Nada más te muevas y verás. Tenemos una idea distorsionada de Dios. Tenemos una idea distorsionada de nosotros mismos. Todos pensaron en aquel tiempo, las crisis que se vinieron de la revolución industrial y todo eso, y establece una manera de pensar. Se dejó a Dios fuera. Todos pensaron que el hombre podía, a través del razonamiento, modificarse su comportamiento desde ese momento y hacer un paraíso aquí en la tierra. Por eso Marx habla del manifiesto comunista y dice: arreglamos las clases sociales y esto es un paraíso. Se va a ir la injusticia, se va a ir la desigualdad. ¿Cómo no? ¿Verdad? No era eso, hermanos. Nicodemo va porque tenía una necesidad. Estaba interesado en lo trascendental, en lo eterno, como aquel joven rico. Con todos sus errores, con toda su religión, con todo su conocimiento, Jesucristo lo enfrenta y le dice: tienes que nacer de nuevo. Fue un marrazo en la cabeza. Le estaba poniendo un problema grande. Para que puedas ver el reino de Dios, le dice: tienes que nacer. Dice la versión, hermanos, interlineal de griego, dice: tienes que nacer de lo alto. Y se interpreta en la Reina Valera de nuevo: tienes que nacer de lo alto. Era un problema, era un dilema aquí. Era un gran problema para Nicodemo, porque dice: pero ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar al vientre de su madre? Y otra vez, de donde tú quieras, pero el hombre tiene que volver a nacer de nuevo, pero de lo alto, de Dios. Cristo le explica muy bien el problema. Le dice: lo que es nacido de la carne. Y en Juan 1:2 se dice: estos son engendrados no de voluntad de carne de varón, sino de Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que la carne solamente produce humanidad, que la carne solamente produce algo defectuoso, pero lo espiritual no. Lo que se origina aquí es limitado y defectuoso. Lo que se origina allá es eterno, es permanente, es diferente. ¿Dónde se origina allá? Tiene
tienes que nacer de lo alto. Y luego le especifica más, tienes que nacer del Espíritu. Esta fe tiene que ser experimental. Esta fe tiene que sentirse. Aquí hay unas palabras que le dice Cristo cuando le compara con el viento. Le dice que el viento, ¿qué pasa? Se siente, se oye, se ve los estragos, los efectos que hace cuando el viento llega y derriba. Todo eso se ve. Y Nicodemo no lo entendía. ¿Cómo es que eres tan ignorante de esto siendo tu maestro en Israel? ¿Cómo es que tú enseñas a la nación y eres tan ignorante de lo espiritual? Fíjate, te he hablado cosas que pueden ejemplificarse aquí como el nacimiento de un niño, ahora el nacer de nuevo en el Espíritu, y no las puedes creer, no las puedes asimilar. Si te hablara las que son celestiales. Aquí hay una cuestión de experiencias. El viento sopla de donde quiere. Es un misterio. No te maravilles, le dice, de lo que te digo, de que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto? Pregunta en el versículo 9. Respondió Jesús, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, ¿qué? Fíjese, aquí hay una serie de situaciones que hay que analizar o que hay que detenernos. Lo que sabemos, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Porque a veces hablamos lo que no sabemos. Pero aquí Cristo le dice, ¿lo que sabemos qué? Es una fe experimental, hermanos. El nuevo nacimiento, el llegar a experimentar la vida de Dios, eso es, que el Espíritu de Dios venga, implante su vida en nosotros, que ponga una nueva vida dentro de nosotros, que suceda un cambio, una experiencia, una vivencia interna dentro de nosotros. Es experimental, es una vivencia. Lo que sabemos, ¿qué dice? Hablamos. ¿Pero qué sabemos? ¿Cuántos de ustedes saben del Polo Norte y del Polo Sur? ¿Y cuántos conocen? ¿Ve la diferencia? Hay cosas que sabemos, pero no conocemos. Y en ocasiones el conocimiento queda nada más aquí y no se ha experimentado. Tienes que nacer de nuevo. Esto se siente. Esto es algo que podemos hablarlo porque lo sentimos. Esto tiene efectos, es palpable, es tangible porque tiene efectos. Dice la Biblia, de modo que si el uno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Esto es tangible. Y el que no naciere otra vez no puede ver ni puede entrar al reino de Dios. Ignora totalmente lo espiritual. No puede entrar, no puede disfrutar, no puede poseer las cosas del reino de Dios, no puede gozar, no puede experimentar. Así es que tiene que ver aquí con una experiencia. Lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos, ¿qué? Testificamos. Habla de algunas acciones aquí. Hablar, oír, testificar. Amén. Son situaciones que son, le vuelvo a repetir, es de una fe que es experimental. Esta fe demanda la experiencia. Esta fe es demandante en nuestras vidas. ¿Por qué motivos? Bueno, hemos hablado mucho del nacer de nuevo. Hay gente dentro de la iglesia que tiene una idea distorsionada de lo que es esto. Cuando yo hablo de creer, ¿sí? Cuando yo hablo de fe, me voy a encontrar que hay una crisis grande en todas estas cosas. Esa crisis tiene que ver con la situación de la modernidad que se vive hoy. Anteriormente no había tanto afán como el que tenemos hoy. Bueno, sí lo había, pero pues la gente no andaba preocupada por que la gasolina, que ya subió, sí, que ya subieron las tortillas y que nomás le subieron 8 pesos a salario mínimo y ya todo se disparó más de 8 pesos. ¿Y qué va a hacer con 8 pesos más? Son muchas las situaciones que nos tocan vivir, hermanos. La realidad en nuestros días es que el vacío que hay, solamente hay una manera de que se llene. Nosotros aquí en la iglesia podemos tener gente por años. Pero vuelvo a repetirle, no entendemos muchas ocasiones como Nicodemo lo que es nacer de nuevo. La respuesta está en el nuevo nacimiento. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, nos reconcilia con Dios, pero la vida de Dios es la que nos redime. Y el nuevo nacimiento es un evento que inicia en Dios y después es el hombre el que tiene que actuar. ¿Sí me oyó? Dios no nos pide lo que no nos da. Y si Dios nos pide una vida diferente es porque primero nos da una vida. Si Dios nos pide algo que caminemos con Él es porque primero nos da la capacidad interna. Dios implanta su vida en nosotros, Dios implanta su espíritu en nosotros y es una vivencia, es una experiencia. Y hay un cambio ahí. Dios nos pide que caminemos con Él, pero porque nos da esa vida primero. Dios no inicia nada, hermanos, sin que Él primero tome la delantera. Primero nos da el nuevo y luego nos pide que nosotros dejemos fluir esa vida, que nosotros dejemos salir esa vida, que nos expandamos dentro de esa vida. Es lo que Dios hace con nosotros. Hay mucha gente aquí, hermanos, que no, puede ser que no le haya sentido muchos detalles que se hacen aquí. Algunos están aquí tal vez porque los trajeron o porque la mamá les dijo tienes que estar ahí, pero no importa. Pueden experimentar porque es extensivo para todos. Pueden experimentar lo que es el nuevo. Nos preguntamos en ocasiones, hay personas que me dicen, oye, pero si yo voy a la iglesia y me hago hermano, ya no voy
voy a hacer esto, haz lo que tú quieras. Pero si has nacido de nuevo, hay una nueva vida con la que vas a vivir en acorde a esa vida. Tu vida va a ser ahora en acorde a esa vida. Primero Dios tomó la iniciativa y nos dio su vida. Nos da su Hijo, nos da su vida, implanta en nosotros su vida y ahora nosotros podemos de esa manera caminar con Dios. Dios es espíritu. Nicodemo, esto de lo que te estoy hablando no lo entiendes. Eres un ignorante en esto. Aunque seas un maestro en Israel, no lo entiendes. Eso es como el aire. Eso es algo que llega a una experiencia que la sabemos y la testificamos y la hablamos porque tiene efectos. Es experimental dentro de nosotros. ¿Me entiende? Hay una serie de versículos ya al final. Tiene que ver con la fe aquí en Juan 3. Si lee conmigo, el único que conocía las cosas espirituales es el que había subido, el que había descendido, el que había estado en el cielo, y ese es Cristo. Para Nicodemo esto era una ignorancia total. Y no podía hablarle de cosas más celestiales porque todo es una locura. Vamos a hablar del creer, versículo 14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón, dicen de la Biblia, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Porque no envió a sus hijos al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. Si usted se fija aquí, la fe es el factor que mueve todas las cosas. O sea, ese es el conducto del hombre para con Dios. No es la fe la que nos salva, es el conducto nada más. ¿Entiende? Y como es el conducto, tenemos que entender qué será para Dios creer, hermanos. Nosotros tenemos una idea de lo que es creer, pero ¿qué es para Dios creer? Aquí hay una preposición que es en. Cada vez que aparece la palabra en, es eis en el griego, y está hablando de una dirección, de estar dentro de. No es lo mismo estar en Cristo, creer en Cristo, que creer sobre Cristo. ¿Me entiende? Y cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de una acción dinámica, estamos hablando de un estar dentro cuando dice en Cristo, para que todo aquel que en Él cree. Es más que un entendimiento nada más del razonamiento, hermanos. Es más que aceptar una oración, un pensamiento. Es más que eso. Es estar dentro. Es estar dentro. ¿Cómo es esto? Fíjese bien. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos dan una opción a nosotros. A veces no entendemos nada, pero llegamos con necesidad y le clamamos a Dios y hay un milagro, sucede. ¿Cuántos de ustedes entendieron el plan de salvación a la perfección cuando vinieron la primera vez a Cristo? Yo no lo entendí, yo no entendí nada. Yo nada más sabía que traía el costal, pero bien pesado. ¿Me entiende? ¿Cuántos entendieron? Teológicamente no sabíamos nada. ¿Qué era lo único que sabíamos? Que teníamos necesidad. El problema es que ahí nos quedamos, hermano. Que estamos aquí en la iglesia porque tenemos necesidad. Que estamos aquí para que Él resuelva nuestros problemas. Estamos aquí para que Él sea el bombero que apague nuestros fuegos. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué hacemos por las cosas trascendentes, por las cosas eternas? La Biblia nos habla de dos mujeres, una que se ponía a hacer mucho que hacer. Dicen aquí, mucho negocio. ¿Qué vende? Anda haciendo negocio. ¿Qué vende? No, aquí se refiere al qué hacer, ¿verdad? Y otra se sentaba a los pies de Cristo. Las dos cosas son necesarias y se requiere un balance. Pero la otra quería proyectarse y decía, dile a esta que me ayude. Se requiere un balance, hermanos. ¿Me explico? Las dos cosas eran importantes, porque si no hacía la comida, ¿quién les iba a dar comida? Pero también la otra estaba ahí escuchando. Aunque cuando muere Lázaro, hicieron llorar al Señor. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Me entiende? O sea que todo lo que estuvo allá a los pies, no sé qué asimiló, qué fue lo que agarró, pero ¿cuáles son las cosas importantes aquí? ¿Cuáles son las cosas trascendentales, las cosas eternas? El estar aquí esta tarde para algunos puede ser pérdida de tiempo. El leer la Biblia, el ir a una reunión, el participar en una actividad, para muchos puede ser pérdida de tiempo. El preocuparse por evangelizar, por participar de alguna manera en el evangelismo, para muchos puede ser una pérdida. ¿Qué dijeron de aquella mujer que llevó el perfume ante el Señor? ¿Qué dijeron los discípulos? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! ¿Qué dijo el Señor? Donde se predique este evangelio, se va a hablar de esta mujer. Cosas eternas. Cuando uno no está interesado en lo eterno, el venir aquí, hermano, le es un polvo. El congregarse lo ve como una opción. ¿Sí? El integrarse a la comunidad de gente que ha tenido una misma experiencia se ve opcional también. Pero cuando se ha tenido una experiencia, cuando se ha experimentado esa fe, el nuevo nacimiento, estamos hablando de una fe donde se está dentro. Y cuando hablo de estar dentro es que esta fe cuando llega a nosotros cambia todo el esquema, cambia nuestra
personalidad, cambia nuestra identidad, cambia todo. A ver si me puede captar esta idea. Cambia todo. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de manera de pensar. Y cuando nosotros creemos, estamos yéndonos hacia una dirección, hacia un rumbo, y es una acción dinámica. Vamos hacia allá, pero ahora con otra manera. ¿Qué sucede primero? Vamos a Él, confesamos nuestros pecados, porque ahora tenemos otra percepción de nosotros y de Dios. ¿Sí? Y cuando lo hacemos, Dios opera un milagro. Dios implanta su vida. No hay una perfección ahí, hermanos, porque a partir de ese momento empieza la conversión. La conversión tiene que ver con nosotros. La regeneración, Dios lo hace al 100%. No tenemos que hacer nada más que recibir el perdón, la nueva vida. El ser justificados, Dios lo hizo todo. Nuestros pecados se vaciaron en la cruz y fueron castigados en Cristo. Y Él nos compartió, nos impartió su justicia y ahora somos justos. Pero la conversión es un asunto nuestro. Como yo ya me apunté hacia un rumbo, ya le di vuelta al esquema, todavía no está totalmente bien formateado, pero ya le di vuelta al esquema, ya estoy dirigido hacia un rumbo. Tengo un nuevo nacimiento, tengo su vida que me impartió, soy nueva criatura. Pero yo he estado haciendo esta pregunta y digo, si ya soy en una posición de justo y de redimido, de regenerado espiritualmente, ¿por qué cometo acciones que son injustas? ¿Sí me está oyendo? ¿Por qué cometo acciones injustas? Te vuelvo a repetir lo que les decía hace un momento. Traemos un esquema todos que a veces no queremos soltar. Y la Biblia nos habla mucho de renovar nuestro entendimiento. La Biblia nos habla mucho de que rompamos con los esquemas del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. Y esos esquemas están ahí. Y aunque ahora tengo una posición en Él de ser justo, de ser nueva criatura, de ser santo, en la práctica yo tengo que recordar todos los días que ya di una conversión, un cambio de rumbo y que ahora estoy dirigiéndome hacia otro rumbo en una manera diferente. Que ahora mis pasos y mi vida tienen que estar cimentados en la palabra, tienen que estar cimentados en los principios de Dios, tienen que estar cimentados ahora en las enseñanzas de Cristo. Y para muchos esto no es compaginable. Dice, ¿cómo puedo yo traer lo espiritual a la vida cotidiana? Hay un pasaje en la Biblia que dice, me ha enseñado Dios lo que es bueno, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Nada más métase un poquito en el hacer justicia, hermano. ¿Cómo actuamos en la justicia de Dios? Hay una serie, ahorita en la actualidad vivimos en una serie de situaciones que nos afligen. ¿Cuántas cosas hay que nos generan angustia? El empleo, la economía, le pregunto, ¿no genera angustia en mucha gente? El no tener en ocasiones una seguridad de vivienda, el no tener una seguridad de qué va a pasar conmigo. ¿Pero qué me dice la Biblia? El estar ahorita conviviendo con gente que nos dañamos y venimos ya con defectos de daño y estamos ahí en ocasiones a marcha forzada conviviendo. ¿No genera frustración? Dígame. El no tener una seguridad del mañana, ¿no genera angustia? El estar viendo un sistema político y de leyes que no se centra en la justicia. Dicen que aquí en México entre más corrupto se es más fácil. Dicen, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Que al que quiere hacer las cosas derechas le va peor. Usted que lo infraccione un tránsito, ¿qué es lo que hacemos? Prefiere perder un día, 2 sacándola o que lo muerdan, ¿eh? No, y luego lo hacen con mucho estilo, ¿verdad? Ponen la licencia y dice, dame la licencia, pero ahí póngame una Sor Juana, un Dieguito Rivera. ¿Cuáles otros? Bueno, y así muy discretamente abajo de la licencia, ¿verdad? Para servirle, ya sabe que estamos para facilitarle la vida. ¿No es más fácil eso? ¿Qué pasa aquí, hermanos? ¿No es más fácil eso? Estamos viviendo en situaciones donde ahorita los esquemas que hay son muy difíciles de mover. Métase en la justicia, le hace un momento la justicia de Dios. En los días de Jesucristo, alguien dijo, si el sermón del monte, tan solo el sermón del monte lo practicáramos, nuestra sociedad sería muy diferente. Cuando habla acerca del enojo, acerca de las relaciones interpersonales, ¿me entiende? Cuando habla acerca de lo que vivimos, es una enseñanza y dice, si te pegan en una mejilla, ¿qué dice? A ver, hermanos, ¿con quién hago el cáliz? No, pero de todas maneras, si me pegan hay que poner la otra. No, hermana, entonces no nos conviene eso. Eso dice, entonces a la hora de practicarlo, no es así como lo están pensando. No se trata de una debilidad, de decir soy el tapete, soy la tambora de todos, péguenle. Cuando a Cristo le dieron, ¿qué hizo? Aquí está la otra, pégame. ¿Eso hizo? Preguntó, dijo, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué? Tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Me explico? Y no estamos hablando en cuestión literal, o si usted quiere verlo literal. Acuérdense que como el Señor está enseñando, tiene que ver con el lenguaje entre los orientales. A Nicodemo le puso un dilema, un conflicto. Tienes que nacer, y Nicodemo estaba atacado porque él pensó que era una adivinanza, y los orientales tienen mucho la manera de hablar, por eso Jesucristo usaba parábolas, ¿me entiende? Y en este caso, en la relación interpersonal, tiene que ver, sí,
en la manera en que nosotros cedemos. Cuando alguien dice pon la otra mejilla, hay cosas que uno dice, está bien, así déjalo. Puso la otra mejilla, ¿verdad? Perdió. ¿Me entiende? En cuestión social hay cosas cuando dice el Señor, tiene que ver con la relación interpersonal. Le decía lo primero, pon la otra mejilla. O sea, no vayas a pleito. Pero tomarlo literal es como lo dijo el Señor, como lo dijo Pablo también cuando le dieron la primer cachucha en la cara, ¿verdad? ¿Me entiende? El mismo Pablo dijo, ¿qué? Pared blanqueada. ¿Por qué me pegas? ¿Me entiende? Y ellos tenían las enseñanzas de Cristo. No dijeron, me pegaste en una, te pongo la otra. Pégame. No, nada tiene que ver. Más que todo en la relación es unos con otros, es ceder, no entrar a pleito, más que todo. Yo no voy a entrar a pleito. Con la injusticia, la ley que tenían entre los romanos, si te piden que los cargues una milla, ¿qué? ¿Cómo reaccionamos ante la injusticia? Somos muy dignos nosotros, ¿verdad? Muy dignos. Siempre y cuando no estemos siendo nosotros el motivo de la injusticia. ¿Me explico? O usted va a decir, yo soy justo, yo no me equivoco. No es cierto, hermanos. Te piden una milla. ¿Qué? O enójate, ponte legalista. No, yo ya cumplí y si te gusta y si quieres y si no, ahí te quedas. ¿Así funciona? No, hermanos. Que no nos agarren descompuestos. Y a todos se nos sube a veces a la cabeza. Dicen por ahí las garrapatas a las orejas, ¿verdad? Nos damos unas sacudidas de repente, ¿sí? Y luego el Señor habla de la ira. Sí, enójate, pero no peques, dice Santiago, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es la nueva vida, hermanos? Es estar en Cristo, creer. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree, tiene la vida y no va a condenación. Estoy hablando de estar, ¿qué? Dentro. Y estar dentro tiene que ver la experiencia, lo primero que Dios hace. Y una vez que Dios nos da la nueva vida, el nuevo nacimiento, entonces empieza, hermanos, el proceso. Empezamos a caminar. No en perfección, porque hay que formatear el disco y a veces como que tiene virus, ¿verdad? Y por más que le queremos formatear, como que no entra la información y se distorsiona, ¿verdad? Así como en las computadoras, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué no sabes esto? Pues sí lo sé aquí, pero no lo he asimilado todavía en mi espíritu acá, en mi nueva vida. Todavía no lo asimilo. Amén. Así es que cada uno de nosotros, cuando llegamos al Sermón del Monte, si nos metemos en la justicia, si nos metemos en el hacer misericordia, a veces malinterpretamos que el amor es debilidad o que la misericordia es no encarar o no enfrentar o no decir las cosas cuando se tiene que confrontar. O sea, nos vamos a extremos y distorsionamos a Dios, nos distorsionamos nosotros y distorsionamos las perspectivas de la vida y terminamos errando. Eso es lo más cruel. Tienes que nacer de nuevo. Se asustó. Tienes que nacer del Espíritu. Tienes que creer, porque cuando tú crees tienes esa vida. Y no solo la eterna, sino aquí también. Esa vida viene, pero creer es estar dentro. Estar dentro es tomar un rumbo. Estar dentro es experimentar el nuevo nacimiento a través del arrepentimiento. Es tener esa vivencia de esa vida dentro de nosotros y empezar a caminar en ese rumbo. Eso es creer, hermanos. Para Dios eso es creer conforme a lo que dice ahí. Dije que hay una preposición, la palabra en, que es en griego eis, y quiere decir estar dentro, ¿sí? En forma dinámica, dirigidos hacia un rumbo. Entonces creer no es una pasividad, no es una cuestión nada más de pensamiento, de mentalidad. No es pasar y decir, yo ya hice la oración del pecador, ya confesé, y ya, y no pasó nada. Es ponerse en Cristo y cambiar, dar un giro y empezar en un rumbo hacia una dirección diferente. Y empezamos un proceso ahí, hermanos. Empezamos un proceso. Cada uno de nosotros llevamos un proceso. ¿Sí me oyó? ¿Cuántos saben Juan 3:16? Porque de tal manera, para que todo aquel que que cree estando dentro, no se pierda. Porque no es un acto nada más aquí de venir y confesar y decir ya. No, es meterse dentro. Darle un giro a nuestra identidad, a nuestros pensamientos, a nuestros esquemas, a nuestra manera de pensar. Y ahí en ese giro dimos una conversión, dimos una vuelta y ahí estamos caminando. A veces nos estancamos y nos sentamos y no queremos avanzar. Aunque estemos apuntados, pero ahí nos sentamos. Y pasa el tiempo y no avanzamos. Y dice Pablo, debiendo ser maestros, son niños todavía. ¿Sí me está oyendo? ¿Cuándo hay cosas que manifiestan nuestra estatura? ¿Cómo nos llevamos? ¿Cuánto nos toleramos? ¿Cómo servimos? ¿En qué actitud? ¿Y cuánto servimos? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿O es pérdida de tiempo? ¿Cómo digo? Es muy importante para nosotros. ¿Me está oyendo? Que entendamos que nacer de nuevo es la clave, es el inicio que Dios nos da. Y es a través de la fe. Es a través de reconocer nuestra condición delante de Dios. Es a través de creer que lo que Cristo hizo es suficiente para cada uno de nosotros. Y es ponernos en Cristo. El apóstol Pablo sabía muy bien este secreto. Dice, de modo que si alguno está todo lo puedo nuestra suficiencia está en Cristo.
dentro, hacia un rumbo, con dinamismo. Es lo que implica la palabra en. ¿Cuántos no han nacido de nuevo? Hay gente aquí en la iglesia, pero no tiene la seguridad. Y están pensando que les va a ser tan difícil vivir la vida en Cristo. Cuando Dios nos redime de ser malos pecadores, pero también nos redime de esforzarnos por vivir la vida cristiana. ¿Sí me oyó? Les he dicho, cristianismo no consiste en buenas obras ni en buen comportamiento, porque un ateo puede portarse mejor que nosotros. Cristianismo es dejar que Cristo viva a través de nosotros. Y para eso tiene que implantarse su vida en nosotros, que es nacer de nuevo. Y una vez que se es implantada en nosotros, permanecemos en Él. Hay una conversión. Nosotros damos el giro. Dios nos imparte su vida. Dios nos da la experiencia, la vivencia interna, y luego yo doy la vuelta y digo, ok, mi esquema estaba de esta manera. Ahora empiezo en un esquema diferente y empiezo a caminar por ahí. Le dije hace un momento, a veces me estanco y me siento. Mis comportamientos lo dicen inmediatamente quién soy. Amén. Alguien puede presumir de mucha madurez, pero si no hace equipo, si no sirve aquí en la iglesia, si no sirve a los demás, somos intolerantes. ¿Está estancado o no ha nacido de nuevo? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos no han nacido de nuevo? Nacido de nuevo, nacido de nuevo, nacido de nuevo.